Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Una vez que ya tenemos los datos de la práctica uno y de la práctica 2, vamos a aplicarles estadística. La estadística que les vamos a aplicar es de dos tipos, tanto descriptiva como inferencial. ¿Para qué nos sirve la estadística descriptiva? Como su nombre lo dice, para describir los datos. Y estos datos los vamos a describir con medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Ahorita vemos cuáles son unas y cuáles son las otras, aunque se supone que ustedes ya lo vieron en bioestadística. Por otra parte, la estadística inferencial nos permite hacer comparaciones entre los grupos de datos que vamos a tener. Y con esas comparaciones podemos determinar si existen diferencias significativas entre ellos. Es decir, si un grupo de datos es diferente de otro grupo de datos. Eso es muy importante, aplicar ambos tipos de estadística a nuestros datos. Ahora, ¿en qué consiste la estadística descriptiva? La estadística descriptiva, como ya les había mencionado, en ella se ocupan medidas de tendencia central que ustedes ya conocen. La más famosa de ellas es la media. Y nosotros en la práctica uno y en la práctica 2 vamos a utilizar la media. Pero también están la mediana y la moda. La mediana la utilizaremos en otras prácticas. En la práctica uno y la 2, la media y medidas de dispersión que nos dicen qué tanto se alejan nuestros datos de la media. Las medidas de dispersión son, por ejemplo, la desviación estándar y la varianza, pero la que nosotros vamos a utilizar va a ser error estándar de la media. ¿Y qué es el error estándar de la media? No es otra cosa que la desviación estándar entre la raíz cuadrada del número de datos. N representa el número de datos. En el caso de que haya, por ejemplo, 5 equipos en el laboratorio, pues la N sería igual a 5, porque cada equipo trabajó con una rata diferente. Por ejemplo, cada equipo administró a una rata por vía intragástrica, cada equipo administró a una rata por vía intraperitoneal, cada equipo administró a una rata por vía subcutánea. En el caso de que fueran 6 equipos, pues la N sería igual a 6 y así sucesivamente. Podría ser 4 equipos, pues 4 repeticiones del mismo experimento y 7 equipos, 7 repeticiones del mismo experimento. Entonces, eso es la estadística descriptiva. Y la estadística descriptiva nosotros no la ponemos, digamos, en forma de número. Esta estadística descriptiva la vamos a representar en forma de gráficas. Ahí, en esas gráficas, lo que nosotros vamos a graficar son las medidas de tendencia central de nuestros datos, tanto la media como el error estándar de la media. Ahora, ¿qué vamos a hacer en relación a la estadística descriptiva? ¿Qué programa vamos a utilizar? Para hacer estadística descriptiva, vamos a utilizar un programa que se llama Prisma, que es de esta compañía que se llama GraphPad. Este es un programa que sirve para hacer gráficos y para hacer estadística, pero la estadística que nosotros necesitamos hacer para estas prácticas no la hace este programa. Entonces, lo único que vamos a utilizar de este programa, o para lo único que lo vamos a utilizar, es para hacer gráficos y hace unos gráficos muy bonitos. El programa Prisma les voy a pasar, ya les pasé una versión, pero
Si no les puede cargar esa versión en su computadora, pueden bajarlo de la página del Prisma. Entonces, nada más teclean en Google GraphPad y Prisma, y entonces les va a aparecer la página y ahí le piden la prueba gratis. Lo malo es que la prueba gratis nada más dura un mes en cada computadora. Entonces aquí lo recomendable sería que si bajan la prueba gratis, un integrante de cada equipo la baje cada mes para que no se les agote en el semestre y puedan estar haciendo sus gráficos con este programa. Ahora bien, ya dijimos que para hacer los gráficos necesitamos este programa y los gráficos son parte de la estadística descriptiva que incluye las medidas de tendencia central, en este caso la media, y la medida de dispersión, en este caso el error estándar de la media. En el caso de la estadística inferencial que le vamos a aplicar a nuestros gráficos, a nuestros datos, pues son pruebas estadísticas. Y esas pruebas estadísticas nos permiten determinar si hay diferencias significativas o no entre nuestros grupos de datos. Las pruebas más famosas que hay son la TD-Student, pero esta prueba nos sirve para comparar únicamente dos grupos de datos. Y nosotros tenemos muchos grupos de datos, ya lo vamos a ver en los archivos de Excel que generamos el día de la práctica. Por lo tanto, la estadística inferencial que nosotros vamos a ocupar en la práctica 1 y en la práctica 2 tiene que ver con esta prueba que se llama análisis de varianza, porque en ella se comparan más de dos grupos de datos. Nosotros tenemos diferentes grupos de datos dependiendo del número de equipos que haya en el laboratorio y dependiendo de la práctica que sea. Ya lo vamos a ver. Entonces, para poder comparar los grupos de datos, que son más de dos en todos los casos, tanto en la práctica 1 como en la práctica 2, vamos a utilizar la ANOVA. Y en particular, vamos a utilizar una prueba que se llama ANOVA bifactorial de medidas repetidas. Se llama ANOVA porque es un análisis de varianza y este análisis nos permite comparar más de dos grupos de datos. Se llama bifactorial porque tenemos dos factores o variables independientes. En el caso de la práctica 1, los factores son dos, el tiempo y la vía. Por eso de dos factores o variables independientes. El tiempo tiene 6 niveles de variación. El tiempo 0, el 5, 10, 15, 20 y 25. Y la vía de administración tiene 3 niveles de variación. Entonces, si nosotros multiplicamos 6 por 3, es el número de grupos de datos que tenemos para comparar, que son 18. Cada grupo de datos, dependiendo de si es un grupo que tenga 5 equipos, pues cada grupo de datos tiene una n igual a 5, o si es un grupo que tenga 6 equipos, pues tiene una n igual a 6, dependiendo. Ahora, ¿por qué se le conoce como ANOVA? Ya lo dijimos. ¿Por qué se le conoce como bifactorial ya? ¿Y por qué de medidas repetidas? Porque se hacen diferentes mediciones en una misma rata. A la misma rata se le midió la temperatura en el tiempo 0, también en el tiempo 5, también en el tiempo 10, en el 15 y así sucesivamente. Por eso se llama ANOVA bifactorial de medidas repetidas. Esto es para el caso de la práctica 1, pero para el caso de la práctica 2, tenemos otra vez al tiempo como uno de los factores o variables independientes, nada más que aquí los niveles de variación cambian. Aquí tenemos el tiempo 0, también el tiempo 10, también el tiempo 20, pero también tenemos el tiempo 30, 40 y
50. Entonces aquí el tiempo tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 también. 6 niveles de variación. Y en el caso de la práctica 2, en la práctica 2 no tenemos la vía como segundo factor. Lo que tenemos como segundo factor es la temperatura del cuarto. Entonces, aquí manejamos dos niveles de variación, el cuarto caliente y el cuarto frío. Entonces, si nosotros multiplicamos 6, que son los factores, los niveles de variación de un factor, por los niveles de variación del otro factor, 6 por 2 son 12. 12 grupos de datos son los que tenemos para comparar en cada gráfica de las que se van a hacer. 12. Insisto en que el número de datos lo determina el número de repeticiones que hicimos. Si es un grupo que tenga 5 equipos, pues la n es igual a 5. Si es un grupo que tiene 6 equipos, la n es igual a 6 por cómo está diseñado el experimento. Y vuelve a ser de medidas repetidas porque se hicieron diferentes mediciones en una misma rata. Entonces, espero que esto haya quedado claro. Ahorita vamos a ver los archivos de Excel y cómo se hacen los gráficos en cada caso.